Hola, yo soy Berenice Natalí, estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, y este es un trabajo para la materia de propiedad intelectual. En esta ocasión vamos a ver la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se plantea una nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Esta ley va a abordar muchísimos temas referentes al derecho de autor, pero específicamente vamos a ver cuánto es lo que dura este derecho de autor, si puede ser heredado o compartido este mismo derecho, y el concepto de divulgación y de qué manera se puede dar esta. Bueno, comencemos mencionando el artículo número 16, que menciona, y cito, la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. En el número 1 se encuentra la divulgación, que en esta ley se conceptualizó de esta manera. El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio público por primera vez y con lo cual deja de ser inédita. Entonces tenemos un desglose de qué manera se puede divulgar cierta obra. La primera manera es por medio de una publicación. El segundo medio de divulgación es la comunicación pública. La tercera es la ejecución o representación pública. Por cuarta instancia tenemos la distribución al público. Y por último tenemos la reproducción, que es la realización de uno o más ejemplares de una cierta obra en cualquier forma que sea tangible. Hay un cierto derecho que no se puede transmitir. Dijimos que íbamos a hablar si el derecho de autor podía ser heredado o transmitido hacia alguien. Entonces vamos a este apartado. En el título número 2 del derecho de autor del capítulo 1 en reglas generales, encontramos en el artículo 18 que nos habla, y cito, el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. El artículo 19, cito, el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Entonces, el derecho moral le pertenece nada más al primer autor. Pero entonces, ¿cuáles sí son heredados? ¿Cuáles sí se pueden transmitir? Esto lo menciona en el capítulo 3 de los derechos patrimoniales. El artículo 24 menciona, en virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabado de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo del que ya hablamos. El artículo número 25, y cito, es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. El artículo 26, cito, el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causavientes, también llamados causavientes, por cualquier título serán considerados titulares derivados. Es decir, yo escribo una obra, yo invento alguna canción, me escribo un libro, dibujo una pintura, no sé, y yo quiero heredar mi titularidad, mi derecho de autor a alguien más, alguien que no participó en la obra. A mí se me va a considerar como el titular originario del derecho patrimonial y a la persona a la que yo le quiero ceder ciertos derechos de mi obra se le va a considerar titular derivado. En el artículo 29 menciona la vigencia de este derecho. Y cito, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante 1. La vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores,
los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Y 2, 100 años después de ser divulgadas. Es decir, yo a la persona que le cedí mis derechos, lamentablemente fallezco yo primero, pero le dejé la titularidad derivada a la otra persona. Entonces se toma en cuenta a partir del fallecimiento del último coautor, que sería en este caso la otra persona. Entonces él fallece y se cuentan 100 años después. Pero entonces, ¿qué pasa después de esos 100 años? Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponde al autor y, a falta de este, corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Después de que se toma esta decisión, pasa lo siguiente. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Y por último, 2 artículos más que son relevantes. Es el artículo número 30, que además de otras consideraciones, se mencionan que los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito. De lo contrario, serán nulos de pleno derecho. En dado caso de que yo falte, no va a haber nada que lo respalde a esa persona de que sí es cierto, de que yo le cedí mis derechos patrimoniales a esa persona. Entonces él no va a tener manera de comprobar de que yo le cedí esos derechos. Y por último, en el artículo 33 dice que cuando falta una estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Entonces, si yo no estipulo expresamente el tiempo, la persona, etc., se van a terminar los derechos patrimoniales a los 5 años, a menos, y cito, solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique. Entonces, a menos de que sea completamente necesario de que se ajusten a 15 años en lugar de 5, solo en ese caso será necesario poner 15 años. De otra manera, pues con sus 5 años nada más. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos un poquito más claro de qué nos habla esta ley de la Ley Federal del Derecho de Autor. Obviamente tienen más de 200 artículos, más sus apartados. Habrá que echarle un vistazo si somos autores de alguna obra, que sepan que es de nuestra autoría. Nuestro trabajo es muy importante. Esto sería todo y espero les haya gustado.